Hola chicos, hola chicas. Hoy vamos a hacer la muestra de guardapampa. ¿Sí? Primeramente yo he armado mi telar criollo, ¿sí? Utilizando los clavitos de arriba, los de arriba y los de abajo. ¿Sí? He ido colocando mis hilos para poder comenzar a tejer. ¿Sí? Esto recordemos que se llama urdimbre y los hilos que cruzan de manera horizontal se llaman trama. Sí, la trama se teje de uno en uno, es decir que yo voy a ir tejiendo, levantando un hilo por hilo. Si yo mi muestra de la guarda se las voy a hacer acá, ustedes pueden elegir otro tipo de telar, pueden hacer utilizando una distancia de hilo entre hilo de 1 centímetro. Yo en el caso mío he utilizado estos clavitos que son de 0,5 milímetros la distancia entre clavo y clavo. Sí, ustedes pueden hacerlo con una distancia de 1 centímetro, ¿sí? Pueden hacerlo como lo estoy haciendo yo, pero traten de que el hilo sea un hilo de algodón y no que sea lana. Si lo van a hacer en lana, fíjense que la lana sea finita, y si no, la pueden parafinar con una cera que viene especial para las lanas. Entonces lo que les va a sugerir es parafinar para poder trabajar, si van a trabajar con esta medida de distancia entre hilo e hilo, ¿sí? Porque este es de 0,5. Si fuese de 1 centímetro, yo directamente voy salteando un clavito sí, un clavito no, un clavito sí, un clavito no, ¿sí? Y puedo trabajar de manera más sencilla. Pero yo voy a trabajar de esta manera, ¿sí? Para que a ustedes no se les haga más complicado, yo les recomiendo que directamente hagan que cada clavito tenga una distancia de 1 centímetro o 0,7, pero sería más recomendable de 1 centímetro, ¿sí? Bien, antes de empezar a hacer la guarda, nosotros vamos a hacer un esquema de guardapampa A, que si ustedes lo ven es esta. Si esta la pueden encontrar por Google, ponen ahí en el buscador de Google, ponen guardapampa para telar y les va a salir el esquema, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se interpreta este esquema? Nosotros tenemos que desde el punto de vista de la urdimbre, recuerden que esto es la urdimbre, los hilitos que están parados de manera vertical, ¿sí? Desde el sentido de desde la urdimbre, ¿sí? Un cuadrito, ¿sí? Estos cuadritos que yo he hecho acá equivalen a 2 hilos de la urdimbre, es decir, así. Un cuadrito equivale a 2 hilos de la urdimbre, ¿sí? Y los cuadritos blancos que están acá, que son estos que no están pintados, equivalen también a 2 hilos de la trama, ¿sí? O sea, los cuadritos, tanto blancos como de color, equivalen a 2 hilos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos desde el punto de vista de la trama, es decir, desde los hilos que pasan por medio de la urdimbre en forma horizontal, un cuadrito de color va a equivaler a 2 pasadas, ¿sí? Y la lana va a pasar por arriba, ¿sí? Por arriba de los hilos de la urdimbre, es decir, que va a pasar así, ¿sí? Así. Este es por arriba. Y los cuadritos blancos van a significar que la lana va a pasar por debajo, o sea, así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo pintados los cuadritos es porque la lana ha pasado por encima. Y si yo los tengo en blanco, significa que la lana ha pasado por debajo, ¿sí? Ese es un punto. Otra cuestión a considerar es el tamaño de mi guarda. Si yo voy a hacer una guarda para una prenda larga, ¿sí? Y yo he puesto X cantidad de puntos, yo tengo que ver que la guarda tiene una cantidad de puntos, ¿sí? ¿Cuántos puntos tiene un esquema de guarda? En este caso, mi esquema de guarda comienza aquí, donde ustedes lo ven, y termina básicamente aquí. Ahí. Sí, yo la he prolongado. Si a ustedes les resulta más fácil, pueden hacer una prolongación de la guarda, ¿sí? Hasta obtener la cantidad de dibujos que ustedes quieran. Por ahí, para las personas que estamos comenzando recién a tejer guarda, siempre es recomendable, y yo siempre les recomiendo, que al dibujo lo tiendan a agrandar en hoja cuadriculada, ¿sí? Y que lo amplíen a lo largo, ¿sí? Ve, yo aquí tengo entonces 2 dibujos armados. Bien, entonces, por otra parte, yo tengo que centrar mi dibujo,
yo les decía que este esquema, por ejemplo, el esquema de guardapampa tiene 11 cuadritos, porque si yo cuento desde acá hasta aquí, que vienen a ser, que lo llegan a ver, yo tengo 11 cuadritos. Si cuento, miren, 1, yo voy a contar entonces de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, me salté uno. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sí? Yo desde mi primer esquema, o sea, mi dibujo solito, si yo lo doblo así, ahí estaría mi esquema. Este es mi esquema. El esquema básico. Este es un solo esquema del dibujo de la guardapampa, ¿sí? Entonces, este esquema tiene 21 cuadritos. Si yo empiezo a contar desde aquí hasta acá, tengo 21 cuadritos. Si yo lo quiero prolongar, lo único que tengo que hacer es seguir completando el dibujo, ¿de acuerdo? Eso en el caso de que yo tenga que hacer una guarda larga, ¿sí? ¿Por qué les remarco la cantidad de cuadritos? Porque nos está diciendo acá que cada cuadrito equivale a 2 hilos. Y si yo quiero hacer solamente un esquema, ¿sí? Voy a tener que tener puesto en mi telar, ¿sí? Si yo sé que acá hay 21 cuadritos, entonces 21 más 21, ¿sí? Serían 42 hilos de la urdimbre, ¿sí? Por consiguiente, yo tengo que tener 42 hilos de mi urdimbre, considerando que un clavito equivale a 2 hilos de la urdimbre, ¿sí? Bien, eso es por un lado. Ahora, supóngase que yo quiero, ¿sí?, que mi dibujo quede en el medio, ¿sí? El dibujo puede ser este mi medio, o bien si yo tengo dos dibujos, yo quiero que me queden de ambos lados de mi prenda, me quede un dibujo, ¿sí? En ese sentido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que centrar. Entonces yo voy a hacer el ejemplo como si yo tuviera que centrar esta parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hasta acá hay 11. 11 más 11 son 22 hilos que me tienen que quedar de un lado y 22 hilos que me tienen que quedar para el otro lado, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta entonces que acá tenemos 22, porque acá en realidad tenemos 43 hilos, ¿sí? Yo voy a modo de ejemplo darles cómo se tiene que hacer, cómo vamos a centrar, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi guarda tenga este esquema central en mi prenda, bueno, ya sabemos que acá tenemos 11. Entonces voy a contar, 11 y 11 son 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21, ¿sí? Entonces, hasta acá yo tengo la mitad de este esquema, ¿sí? Recuerden que yo tengo acá 11 y de este lado son 11 y 11 y 11 son 22, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, 11. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están, ¿sí? 11 cuadritos de un lado y los otros 11 cuadritos que van a contar del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Una vez que yo ya sé cuál es mi centro y que yo sé que es este el centro, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi primera hilera ubicando los hilos para luego poder partir de acá del costado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sé que son 11 cuadraditos, este es mi número 11, este es el cuadrito, este cuadrito, ¿sí? Entonces yo sé que la lana va a pasar por arriba y me dice que son más los dos de los costados, ¿sí? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 hilos por donde la lana va a pasar por arriba. Entonces tomo este cuadrito más este cuadrito
más este cuadrito, y yo ya sé que este es mi centro. Acá yo lo marco con mi aguja de crochet, ¿sí? Lo recomendable cuando tejan las guardas es utilizar una regla y agujas de tejer larga o el rayo de bicicleta, ¿sí? Entonces yo ya tengo acá mis 6 hilos, ¿sí? Yo lo voy a marcar acá entonces como para que ustedes se vayan dando cuenta. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Ahora voy a ir para aquel lado y voy a ir para aquel lado. Esto solamente se hace en la primera hilera porque después ya les muestro cómo van a proseguir, ¿sí? Entonces ahora, recuerden que yo les decía que cuando el cuadrito está pintado, la lana va a pasar por arriba, así como está ahora la aguja, ¿sí? Y cuando los cuadritos están en blanco, la lana pasa por debajo. Entonces voy a comenzar. Son 6 por arriba, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4 por abajo. 1, 2, 3 y 4 por abajo, 4 por abajo. Después que dice 1, 2, 3, 4 por arriba, 1, 2, 3, 4 por arriba, ¿sí? Después 1, 2 quiere decir que la lana va a pasar por abajo. Después 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y termino con 1, 2, 3 y 4 y termino con 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces yo ya marqué de este lado, ahora me tocaría marcar del otro lado. Entonces vuelvo a realizar el mismo procedimiento. Hago 1, 2, 3, 4 que van a ir por debajo. Entonces hago 1, 2, 3, 4 que va a ir por debajo. Otra vez 4, porque recuerden que tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora acá tenemos un cuadrito, equivalía a 2 hilos. Otra vez 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y termina con 4 hilos. 1, 2, 3 y 4. Entonces en el caso mío a mí me sobró un hilo, ¿de acuerdo? Entonces ahora ¿qué es lo que hago? Voy a realizar, yo he hecho acá con cartoncito, ustedes lo pueden hacer con cartoncito, maderita, ¿sí? No hay problema. Estas se llaman lanzaderas o navetas, ¿sí? Aquí se carga generalmente el hilo o la lana para que uno pueda tejer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el caso yo utilizo una aguja de crochet. Ustedes pueden utilizar la aguja de tejer que es más larga o el rayo de bicicleta que yo siempre les recomiendo. Pueden utilizar una regla ¿para qué? Para levantar los puntos, ¿sí? Entonces voy pasando, ahí. Voy pasando y voy pasando. Voy a ir pasando y por último voy pasando. Ahí está, ¿sí? Entonces ahora paso y bajo. Bajamos. No voy a sacar la aguja porque acuérdense que un cuadrito equivalía a ¿cuántas pasadas? A 2 pasadas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo ya he hecho esta pasada, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a intercalar con hilo amarillo que va a tejer el punto criollo. Voy a intentar o voy a tratar siempre, ustedes vayan fijándose a medida que van tejiendo, de que me quede así, que el hilo de la guarda me quede para arriba y el hilo que yo he tejido, la última hilera de criollo, yo acá he tejido 3 hileras de criollo previo, ¿sí? Es uno para arriba y uno para abajo, me quede para abajo, ¿sí? O sea, me tiene que quedar, no sé si llegan a ver, que uno queda para arriba y el anaranjado ha quedado para abajo. Traten en lo posible que les quede así. Una vez que yo he hecho esto, entonces yo paso el hilo que ha quedado por abajo, pasa por encima del color anaranjado, que es el hilo de la guarda. La aguja la subo para arriba,
La subimos para que no nos moleste, ¿sí? Y yo voy a utilizar otra aguja y voy a ir tejiendo en sentido contrario a como había hecho el criollo de la hilera que había tejido anteriormente. Ahí está, ¿sí? Si ustedes se fijan, se dan cuenta que va en sentido contrario. Bien, entonces voy a ir pasando mi navetita con mi lana. Yo acá estoy trabajando con versiones mini, ¿sí? Así que es un poquito más incómodo. Ahí. Y me condice justo. Bien, perfecto. Entonces ahora pasa la naveta y tejo. Este es el secreto para que nuestro tejido no se encoja, porque a veces ustedes tejen y esto se va a ir encogiendo. Entonces yo paso la naveta, ¿sí? Paso toda la naveta y no ajusto, porque algunas personas pasan la naveta y ya le ajustan. No, ustedes pasen la naveta y dejen la orejita esta. Cuando ya han terminado de pasar toda la naveta, ¿qué es lo que van a hacer? Yo acá me voy a servir de mis clavitos. Ustedes pueden poner acá un rayo de bicicleta para que les sirva de tope, para que no les encoja si quieren. Entonces yo agarro y hago esto, ¿sí? Y acá me queda esto levantado. Entonces con mi tenedor siempre voy a hacer de este lado en sentido contrario a donde está el hilo, no de este lado, porque si yo hago de este lado, el hilo cuando voy a bajarlo no va a poder comer, es decir, cada vez que yo bajo el hilo, este hilo que está acá, el hilo se va corriendo para adentro. Si yo lo trabo acá, este hilo no va a tener para alimentarse y poder bajar bien, y esta orilla se va a ir encogiendo, ¿sí? Entonces yo voy a ir haciendo así y voy a ir bajando. Ahí está, ¿sí? Ahora vuelvo a pasar de vuelta mi guarda bajo la agujita por donde yo había utilizado para marcar y vuelvo a pasar por el mismo lugar por donde pasé. Ahí estamos. Ahí. Y si ustedes se van dando cuenta, va a volver a pasar por el lugar donde pasó anteriormente la guarda. Bien, hasta acá es sencilla la situación en la que nosotros estamos trabajando, porque nosotros estamos trabajando sobre la base de un solo esquema, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa cuando yo tengo más hilos puestos en mi urdimbre? ¿Sí? Entonces, por consiguiente, mi esquema se tiene que repetir a 2 esquemas, como en el caso de acá. Voy a marcar la mitad va a ser acá. Supónganse que yo tengo estos 2 dibujos, entonces voy a marcar esta como mi mitad y voy a contar la cantidad de hilos y voy a sacar la mitad, ¿sí? Voy a hacer de cuenta que esta es mi mitad, o sea, la mitad de todos estos hilos es esta. Si yo hago, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta es mi mitad, o sea que estos 2 cuadritos van a ser el centro de mi esquema, ¿sí? Por consiguiente van a ser este. Entonces acá dice que yo tengo que empezar con 2 hilos, pero nuestra aguja tiene que pasar por debajo, ¿sí? Entonces de ahí vuelvo a hacer el procedimiento que yo hice. Voy a hacer por un lado de este y por el otro lado de ahí. Obviamente que nunca van a terminar en la orilla como yo he terminado. Puedo terminar acá, puedo terminar acá, acá y a veces hasta con la mitad de un cuadrito. Cuando yo tengo la mitad de un cuadrito, supongamos que yo llego a hacer el esquema, ¿sí? Desde la izquierda para la derecha, y me da a mí que el esquema termina acá, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá, a la mitad de esta línea, ¿sí? Recuerden que yo acá tengo un cuadro, ¿sí? Pero resulta
que a mí los hilos me dan hasta la mitad, entonces solamente voy a usar un hilo. Entonces yo voy a doblar mi esquema, lo voy a doblar hasta donde comienza, ¿sí? Ahí está, o sea que yo tengo que trabajar con un solo hilo, en vez de trabajar con dos, trabajo con uno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a doblar mi esquema. Voy a tratar de doblar mi esquema, por eso les pido que trabajen el esquema con hoja cuadriculada para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Entonces esta va a ser mi orilla. Cada vez que yo teja, voy a tejer desde esta orilla. ¿Por qué? Porque cuando yo he tejido el centro y he ido para allá, ¿sí? El esquema ha terminado acá, no ha llegado a completarse con el resto. Lo mismo me va a pasar con esta orilla, ¿sí? Entonces me gustaría que traten de hacer la prueba, intenten trabajarlo. Recuerden, un cuadrito equivale a 2 hilos y a 2 pasadas, ¿sí? Y intercalado entre cuadrito y cuadrito va una hilera de punto criollo, ¿sí? Recuérdense, ahí tenemos nuestras 2 pasadas y entre hilera realizada por guarda va una hilera de punto criollo.